De nuevo, buenas noches en Cristo Jesús. Una bendición estar con ustedes en la lección número 8, donde vamos a estar estudiando a Pedro en su primera y segunda carta. Y espero pues que este estudio de las epístolas les esté fortaleciendo la fe y lo más importante es seguir caminando juntos a la vida eterna, porque es una bendición estar acá con ustedes en esta noche y en este proceso de ustedes de crecimiento, de estudio. Pues yo también soy estudiante, puesto que cada vez que estamos preparando la lección o estoy compartiendo con ustedes, también aprendo mucho y es una bendición poder seguir creciendo en la fe y sobre todo con primera vez que tengo alumnos de Discipulado 2, he tenido alumnos de Discipulado 1 y se nota mucho el crecimiento de ustedes, el estar en el Discipulado 2, como el Espíritu Santo ha hecho un magnífico trabajo con cada uno de ustedes, enseñando o llevándolos a la doctrina bíblica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué manda la Biblia? ¿Qué prohíbe la Biblia? Y muy bonito verlos crecer de esta manera. Entonces, para Academia Cristo y para su servidor, es una bendición de que hoy estemos estudiando la primera y segunda de Pedro y juntos vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, te pedimos que nos libres de la persecución para que podamos adorarte en paz. Sin embargo, si permites que la persecución llegue a nuestras vidas, ya sea física, social o mental, haz que no tengamos miedo y estemos siempre dispuestos a compartir la esperanza que tenemos dentro de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias por venir preparados, por el respeto al horario, iniciar la clase, también por los que les servimos, el trato de ustedes entre hermanos en la fe, estudiantes de la Biblia y también por el grupo del WhatsApp. Y vamos a entrar en materia con la primer pregunta que tiene que ver con el apóstol Pedro. Y bueno, estaba pensando un poco de ver de la personalidad de Pedro, pero quisiera preguntarles a ustedes, cuando habla la Biblia acerca de Pedro, ¿qué tal de la personalidad de Pedro? ¿Qué opinan ustedes de Pedro, como lo muestran los evangelios? ¿Quién desea participar? Ángel y Mari, y luego Félix. Yo noté que él era un hombre de mucha fe, muy muestro a enseñar la palabra, a inculcar a otros que no debilitar esa fe, que se mantuvieran en la palabra del Señor y en lo que el Señor estaba enseñando. Él trataba de demostrárselos a los demás. Y también un poco impulsivo. Vemos en las historias del ministerio de Jesús que casi siempre él quería ser primero en todo. Cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas, él quiso caminar sobre las aguas, aunque después dudó. También cuando le cortó la oreja al esclavo que lo iba a prender a él, también era siempre como el que quería saltar al frente. Muy bien, Félix. Nosotros vemos en el Evangelio de Jesús en que Pedro, al inicio de la prédica de Jesús, tenía un comportamiento distinto, diferente, porque él era muy impulsivo, era muy inmediatista. Inclusive buscaba estar entre los primeros para recibir admiración y recibir preponderancia entre el grupo de los apóstoles. Pero Jesús y el Espíritu Santo lo fueron transformando, lo fueron cambiando, lo fueron modificando y lo fueron llevando hasta donde el Señor quería que él vaya. Bien. Cuando él comenzó, tenía una actitud muy individualista, pero después cuando ya él fue avanzando,
También después de la partida de Jesús, él también tenía sus errores, sus dificultades, tanto así que Pablo le recriminó que porque él era un hipócrita, tratando de contentar o de tener bien a los judíos, y discriminaba también a los gentiles. Entonces, el Espíritu Santo lo fue transformando tanto que en sus cartas vemos a un Pedro diferente, un Pedro que lleva un mensaje de consolación y de fortaleza para las personas que están siendo perseguidas y para las personas que estaban llevando una mala enseñanza, una falsa enseñanza. Entonces él se nota el cambio que sufrió en su transcurrir de su vida hasta que llegó su martirio y su muerte en Roma, en manos de Nerón. Muy bien, muchas gracias. Ángel. Sí, sí, muchas gracias. Lo mismo que dicen los hermanos, y para complementar un poquito lo que dice el hermano Félix, de hecho se dice que Pedro se le conoce como el apóstol de la esperanza, ¿verdad? Entonces, nos podemos dar cuenta que en la primera y en la segunda carta nos damos cuenta, como dijo anteriormente el hermano, él, a pesar de toda la persecución y de todo el martirio, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, él en la primera epístola brinda esperanza a la persecución. No desmaya, pues es siempre elocuente y es una persona que está confiado, agarrado de la mano del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que en la segunda también carta, él brinda la esperanza ante las falsas enseñanzas. Entonces es una persona en la cual es digna de poder imitar, pues, o sea, porque son cosas de que en realidad, si nos damos cuenta en la actualidad, muchos desmayan y se alejan del evangelio, pues, porque por temor a ser vituperados o a ser dañados de una manera, ya sea corporalmente, física o psicológicamente, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que aquí Pedro es una persona que está confiado de lo que él hace, porque sabe que todo lo que está haciendo es de la mano de Dios. Lorena había levantado la mano y luego Álvaro. Y para continuar. Sí, levanté, pero ya dijeron todo que era todo lo que ya dijeron, ya todo dijeron. También era pescador también, fue el que negó 3 veces a Jesús. También se puede decir que creo que es Pedro, significa piedra, más o menos. Sí, significa piedra, sí. Muy bien. Entonces, eso podría decir. Muy bien, Álvaro, y continuamos con ese tema. ¿Qué tenía para decir? Se podría hablar de un Pedro colérico, irascible, un seguidor de Jesús, y después un Pedro que se convirtió en un hombre que le llevaba esperanza y defendía la doctrina. Entonces, como el antes y el después de Pedro. Muy bien, excelente. Me alegra mucho escuchar de todos ustedes esa comparación de quién era Pedro y bueno, apliquémoslo a nosotros, porque Pedro es un típico, cada uno de nosotros, lo que éramos antes y lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Ahora, continuando con nuestra lección, y damos la bienvenida a Walter, a Amelia, a Katia, a Martín. Sean bienvenidos a la lección. Vamos a la primera pregunta. Pregunta, ¿cuándo y dónde se escribieron estas 2 epístolas? Alejandro. Sí, pastor. Probablemente Pedro escribió sus 2 cartas desde Roma, donde estaba encarcelado. La primera fue en el año 64 después de Cristo, en el reinado de Nerón, en la persecución hacia los cristianos. Y la segunda probablemente fue en el año 64 después de Cristo. Puse los dos lo mismo. En el 62 puede ser, la primera, y la segunda en el 64. Antes de ser martirizado, el mismo año que el emperador Nerón se suicidó. Muy bien, entonces tenemos acá
esta información, como estábamos escuchando a Alejandro, pues entre el año 64 y 68 fueron escritas estas dos cartas, ¿cierto? En el año 68 Nerón fue quien se suicidó, y es muy interesante que podamos ver la situación difícil. ¿Se acuerdan lo que era Pedro, impulsivo? Estaban ahorita poniendo el ejemplo de cómo sacó su espada y cortó la oreja a Malco, ese servidor, y ahora vemos que siendo perseguidos, pues, ¿qué enseñó? ¿Cierto? Había gran persecución de los cristianos, y como estábamos en la oración, tal vez nosotros no tenemos persecuciones físicas como ellos la tuvieron, y que consistía en que los tomaban, los detenían y los llevaban a la muerte, pero hoy en día tenemos muchas persecuciones como cristianos. ¿Quién puede pensar en una persecución que tengamos hoy en día como cristianos? Félix. Ahora se está dando mucha importancia a la libertad y las preferencias sexuales. Si uno se mantiene dentro de una castidad y una pureza física y espiritual, es atacado y es perseguido. E inclusive en los concursos de méritos para postularse a trabajos, aquí en el Ecuador, hace 15 años comenzaron a poner 3 puntos por encima, si es que él confesaba y decía su preferencia, que él era, ponían, ¿cómo se considera usted? ¿Varón, mujer, otro? Entonces el que ponía otro recibía 3 puntos por encima o sea, de su nota, lo cual le daba una ventaja sobre los demás para ser calificado. Muchas gracias. Katia. Sí, se puede ver también en la familia. Buenas noches antes, perdón, profesor. Sí, se puede ver también la persecución en la familia que no es cristiana nuestra, ¿no? Porque nos rechazan, hacen ciertas cosas para impedirnos también que podamos reunirnos con otros creyentes. Entonces ahí también se ve. Álvaro. Muy bien. Y Ángel, para conseguir. Sí, bueno, yo también lo veo como parte de la persecución, la manera de que a veces le hacen bullying. De hecho, cuando yo empecé a estudiar, a mí me decían, porque como usted sabe, pues que yo trabajo en un lugar donde hay, por decirlo así, la mayoría de personas no son creyentes. Tampoco son ateos, pero procesan otra falsa religión, ¿verdad? Y cuando se dieron cuenta que yo ya estaba en los caminos del Señor, ya como cristiano luterano, de hecho, cuando vino el doctor Harman, aquí nos reunimos todos, cuando vino Andrew también, entonces se dieron cuenta en mi trabajo de que en realidad nosotros estamos conectados en la palabra y empezaron como a hacer bullying. Me decían, el hermano, el pastor, el no sé qué, entonces, pero como uno sabe, pues, o sea, no avergonzarse, sí, somos creyentes y creemos en un Dios. Yo creo que también esa es una manera de persecución, porque tratan de hacerle bullying a uno o burlarse, pues, de lo que uno es, de lo que uno procesa, la fe, mi credo. Bien. Amelia. Gracias, pastor. Buenas noches y compañeros. Relacionando a lo que acaban de decir, también en mi caso también he tenido persecución, podríamos llamarlo, porque como yo hemos abierto aquí un grupo sembrador, a mí me han ofendido diciéndome que yo he vuelto a ser católica. Luego de ser hermana, he vuelto a ser católica. Entonces merezco el infierno. Eso. Otro caso también, cuando
me senté en un lugar a comer y en ese lugar estaban vendiendo polladas, algo así, y alguien, como no habían más mesas, se sentó conmigo y estaba tomando 2 cervezas. Y como yo estoy liderando acá en este espacio con el grupo Sembrador, dijeron, ¿a qué van a ir a esa congregación? Sí, la pastora, o sea, me dicen a mi pastora, sí, la pastora es una borracha. ¿Cómo pueden liderar una iglesia si es una borracha? ¿Qué más? Bueno, esas 2 cosas recuerdo ahora, y también yo podría considerar como una especie de persecución en el cual vivimos, ¿no? Y soportamos, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Sería todo. Y el último de esta sección, Martín. Sí, buenas tardes a todos. Aparte de la persecución que uno pudiera tener en su espacio de trabajo, en el lugar de residencia, en las zonas que son completamente protestantes o evangélicas, en otras zonas, como en mi caso, católicos, extremadamente católicos. Aparte de todo eso, se nos ha olvidado decir precisamente a los misioneros. En el caso, misioneros, por ejemplo, los misioneros de la iglesia, los luteranos, los hermanos que van a misiones a otro lado, por ejemplo, a la selva, puede ser, la Candona, la selva brasileña, en el caso de otras personas que pueden ir a África o Asia, donde los países son donde casi la mayoría de la gente es extremadamente religiosa, como los musulmanes o budistas, otro tipo de religión. En la actualidad todavía hay mucho extremismo. Sí. Y es perseguida la iglesia cristiana, es perseguida, y pues hasta el fin de los siglos vamos a seguir siendo perseguidos. Era mi punto de vista. Muy bien, y Ángel y Mari también están hablando del aborto. También es un tema donde podemos vivir persecución. La eutanasia es otro tema cuando no estamos de acuerdo. Por ejemplo, aquí el próximo domingo en Medellín es el Día del Orgullo Gay, y ese día ellos van a estar también gritando o haciendo cosas en contra del cristianismo porque, bueno, nos ven como sus enemigos. Y muy bueno que podamos identificar eso porque todavía existe esa persecución. Entonces, todas las palabras que leemos con Pedro nos animan mucho. Y hablando de la segunda de Pedro, pues, como lo escuchamos de Alejandro, fue escrita antes del martirio de Pedro en manos del emperador Nerón. Y Nerón murió en el año 68 después de Cristo. Entonces, tenemos estas 2 cartas entre el 64 después de Cristo y el 68, y la referencia pues de que puedan leer un poquito de Nerón para tener más información, porque pues es una historia muy negativa, pero es una historia también donde podemos encontrar personajes de la iglesia primitiva que son dignos de escuchar su nombre. Y bueno, pues sabemos la historia cuando él quemó a Roma y culpó a los cristianos de eso, y eso fue el motivo por el cual él empezó a perseguir a los cristianos. Y Pedro estaba viviendo todo eso. Entonces, por eso les estaba preguntando quién era Pedro para ustedes, y sobre todo viendo lo que vivía él. Y hablando de los temas principales de la primera y segunda epístola, pues hoy no les traje un menú de lo que íbamos a estudiar, pero aquí el mismo curso nos trae unos temas que son muy interesantes. Y cuando estamos hablando de esos temas, recordemos a quién le escribió él, ¿cierto? Cuando estamos viendo el mapa del viejo mundo, podemos ubicar estas ciudades que él habló: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿cierto? Lo que hoy se conoce como Turquía, pero también vemos cómo él está escribiendo a unos expatriados de la dispersión, o sea, cómo los judíos tuvieron que huir, y damos gracias a Dios que nosotros no tenemos esa circunstancia, o al menos nosotros no hemos vivido eso, puesto que muchas personas sí han vivido estos temas. Entonces, ¿quién desea participar con la primera? ¿Cuál es el propósito de la primera de Pedro? Katia. Sí, en la primera de Pedro es dar esperanza ante la persecución. Muy bien, excelente. Y entonces vamos a leer unos
un pasaje bíblico, Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 6 al 7. ¿Quién desea leerla? Primera de Pedro. ¿Puedo, pastor? Dale, hermano. ¿Del qué número? ¿Del 6, dijo? Sí, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muy bien, entonces aquí viendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, podemos apreciar esa persecución. Y yo quiero que vuelvan a leer Primera de Pedro lentamente y cuenten las veces que aparece la palabra sufrimiento, aflicción, padecimiento, y se van a dar de cuenta esa constante. Muy bien, Katia, muchas gracias por tu respuesta. ¿Quién tiene para la segunda epístola? ¿Cuál era su propósito? Alejandro había levantado la mano. La segunda epístola. Sí, pastor. Dice, yo busqué que a diferencia de la primera epístola, Pedro ayudó a los santos a lidiar con la persecución externa. La segunda epístola de Pedro tocó el tema de la apostasía interna que amenazaba el futuro de la iglesia. Los falsos profetas y maestros estaban difundiendo herejías destructivas, enseñanzas falsas y hasta negando al Señor Jesucristo. Excelente. Entonces, habían infiltrados. Ustedes en sus grupos sembradores o cuando estén enseñando la doctrina, se van a dar de cuenta que también hay persecución con falsas personas, falsos creyentes que van a estar cuestionándonos. Familiarícense con esto. Cuando hablamos de la salvación por gracia, siempre van a decir lo mismo. Usted predica un evangelio falso y uno pregunta, ¿y por qué es falso el evangelio que predico? Y ellos dicen, porque usted no habla de lo que el hombre tiene que hacer, el hombre tiene que hacer algo. Y ahí es donde nos critican a nosotros, pero realmente ellos tienen la falsa doctrina. O como ahorita estaba contando nuestra hermana Amelia, criticándole por que vieron una cerveza en su mesa y bueno, cuando estudiamos el legalismo aprendimos qué es esto, pero ¿qué quieren ellos? Mostrar ese moralismo y sobre todo pues entendiendo del contexto donde venía Amelia, que venía de una iglesia totalmente legalista, entonces todo lo que ella haga va a ser legalismo y mire, olvidan, es una analogía que quiero hacer con amor y respeto. Por ejemplo, muchas iglesias critican a la Iglesia Católica Romana por esta frase que solamente la Iglesia Romana salva, porque ellos dicen, fuera de la Iglesia no hay salvación, es lo que dice el Papa, lo que dice la Iglesia Romana, fuera de la Iglesia no hay salvación. Y cuando usted escucha a Amelia decir de que ella va a ir al infierno, porque no está en la Iglesia de ellos, entonces tienen la misma postura del Papa, de la Iglesia Romana. Pero no tienen la postura bíblica. ¿Se acuerda que ya lo estudiamos en clases pasadas? ¿Qué es lo que lleva al infierno? ¿Quién recuerda? ¿Qué es lo que lleva al infierno? La falta de fe. Muy bien, excelente. La incredulidad. Y hablando de los falsos maestros, vamos a buscar dos pasajes. Por favor, alguien que nos ayude. Con segunda de Pedro 1:16, por favor. Y otro hermano que nos ayude, segunda de Pedro. O sea, la primera es segunda de Pedro 1:16. Y la segunda es segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Ángel Maribel. Segunda de Pedro 2:16. 1:16. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Muy bien, entonces, ¿qué decían los falsos maestros? Que lo que predicaban los apóstoles eran fábulas, ¿qué? Artificiosas, eran mitos, eran cuentos. Si ustedes recuerdan, cuando Pablo llegó a Atenas y él estaba hablando de la resurrección, ellos creyeron que Anastasia, la palabra Anastasia, resurrección, era un nuevo Dios. Y por eso le dijeron, vamos a escucharte después, porque pensaron que todo eso era un mito y mucha gente podía pensar igual.
Entonces, pues muchos creían eso. Y aquí Pedro es muy claro con esto. ¿Y quién desea leer 2 de Pedro 2, versículos del 1 al 3? Katia. Sí, gracias, profesor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Muy bien. Y tengan cuidado ustedes. Hoy en día muchos sencillamente dicen, ah, bueno, los luteranos son trinitarios, son sana doctrina, punto aparte. No es así. Ustedes saben que hay muchos trinitarios que creen Padre, Hijo, Espíritu Santo como nosotros, y es lo que enseña la Biblia, pero cuando usted va a mirar las doctrinas, y por eso es muy importante una iglesia confesional, porque una iglesia confesional siempre va a declarar, va a mostrar por escrito qué es lo que creemos. Una iglesia confesional nunca va a esconder sus creencias. Ustedes pueden hacer un ejercicio el día de mañana, buscar cualquier denominación que ustedes conozcan y busquen su declaración de fe. ¿Qué creen ellos? Si la encuentran, empiecen a mirar los puntos y van a decir, creemos en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero más abajo van a decir, y creemos que somos salvos al ganar la salvación o hacer méritos para la salvación, pues ahí ya no hay sana doctrina. O cuando dicen que no creen en el bautismo de infantes, porque los niños no tienen pecado, pues eso no es doctrina bíblica, no es la doctrina sana. Entonces, muy importante que ustedes se vayan familiarizando con eso. Ser trinitarios no es sinónimo de ser doctrina sana, porque al contrario, cuando usted empieza a evaluar la doctrina de otras personas, no porque seamos mejores que ellos, recuerden que es por amor, que no estamos con ellos. Acuérdense lo que estudiamos en Romanos, ¿por qué no estamos con ellos? Por amor, amor a la palabra de Dios, amor a ellos y amor a nosotros. Entonces, cuando estamos nosotros viendo lo que ellos creen, pues hay que saber, bueno, si tienen sana doctrina o no, porque estamos hablando de nuestras almas, que es muy importante para nosotros y para Dios. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Y ambas cartas hacen hincapié, ¿cierto?, de la vida piadosa y sobre todo como respuesta al perdón mediante la fe en Cristo. Y cuando hablamos de la vida piadosa, es otra manera, ¿se acuerdan que ustedes en su estudio están hablando de que si el pasaje es para una vida devocional, ¿cierto? O también, ¿cómo llamamos esto? Eso también lo llamamos la ley como guía. Y la ley como guía es en amor y agradecimiento a Dios, cómo vamos a vivir mirando los mandamientos. Entonces, todo eso usted y yo como estudiantes de la Biblia necesitamos identificar los sinónimos de estas doctrinas. La vida de santificación es lo mismo que la vida piadosa, es lo mismo que llevar una vida guiada por la ley como guía, es lo mismo que llevar una vida de devocional, ¿cierto? Es muy importante que nosotros nos familiaricemos con los términos que usa el estilo literario de cada uno de ellos. Y para esto vamos a buscar dos ejemplos. Primera de Pedro 4, del 1 al 2, por favor. ¿Quién desea leer? Primera de Pedro 4, versículos 1 y 2. ¿Puedo, pastor? Dale, mano. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Primera de No es de Pedro, vuestros sí, padres. disculpa, primera de Pedro 4, capítulo 4, versículos 1 y 2. Ah, le estaba. Primera de Pedro 4, estaba leyendo Santiago. Sí. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Muy bien, entonces no vivimos, hasta ahí, gracias hermano, no vivimos, ¿cierto? Conforme a la concupiscencia. Acuérdense que la palabra concupiscencia significa alimentar, en este caso alimentar el pecado. No vivimos alimentando el pecado, sino que vivimos bajo la voluntad de Dios. ¿Y qué es vivir bajo la voluntad de Dios? Otra vez, es lo mismo que hablar de vida piadosa o la ley como guía o vida de santificación o vida devocional, ¿sí? Aprendamos que esos cuatro términos significan lo mismo, simplemente que el escritor bíblico usa un término diferente o un teólogo usa un término diferente, pero es lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, Martín Lutero enseña del tercer uso de la ley. El tercer uso de la ley es lo mismo que la ley como guía, ¿bien? Y vamos a ver un ejemplo de segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:14, ¿quién desea leerlo? ¿Puedo leer yo? Dale, Lorena. Segunda de Pedro. Sí, 3:14, me disculpan que estaba hablando y tengo un poco de tos y a veces no alcanzo a apagar el micrófono, entonces pido disculpas por eso. Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, os amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin manchas e irreprensibles, en paz. Muy bien, entonces, aquí hablando de la segunda venida, ¿cómo quiere Dios encontrarnos? Sin mancha e irreprensibles. Y otra vez, aquí, si estamos bajo el abrigo de Cristo, recuerden, nuestra carne es pecaminosa, somos pecaminosos, pero ¿cómo nos ve Dios bajo el abrigo de Cristo? Nos ve santos, nos ve sin mancha. Y eso, conectado en amor y agradecimiento, quiere decir que vivimos diferente, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la salvación por gracia, no estamos hablando de una alcahuetería, de que yo soy salvo, no tengo que hacer nada para ser salvo, y eso es un permiso para pecar. No es así, al contrario, el agradecimiento, siempre hablamos lo mismo, en amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Por eso la Biblia es muy clara. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Y se hace todo ese listado que usted y yo, pues, podemos ver nuestro cambio. Y ese cambio es hecho por el Espíritu Santo. Recuerden que ese cambio no lo hacemos nosotros. Ese cambio es únicamente de parte de Dios. Muy bien, aquí hablando de este tema, muy interesante para nuestras vidas. También vamos a pasar a la siguiente pregunta y tiene que ver con la venida de Jesús, ¿cierto? Los primeros cristianos que pensaban que Jesús iba a regresar pronto. Y si ustedes se acuerdan de cuando estudiamos Tesalonicenses, fue una prueba de eso. Que ellos creyeron que Jesús ya había llegado y los había dejado. Pero ¿qué dice Pedro a quienes se burlaron y se burlan hoy en día diciendo, bueno, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Pero la referencia que hace Pedro es en 2 de Pedro 3:4. Vamos a leer este primer versículo, 2 de Pedro 3:4, que nos dice. Alejandro. ¿Puedo? Sí, dale, Alejandro. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y no crean, algún día ustedes les van a decir lo mismo. Ustedes los cristianos siempre hablan lo mismo. Él va a venir, está pronto a venir. Y yo no veo que venga, ¿cierto? Y bueno, había levantado la mano hace unos minutos Ángel y Maribel. Vamos a leer 2 de Pedro 3:8 y 9. ¿Qué nos dice? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, excelente. Entonces, cuando las personas nos digan, le digan a usted, me digan a mí, es que el Señor se está demorando mucho para venir. Pues este pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9,
nos sirve para hacer apologética. Acuérdense que la apologética, la defensa, vamos a defender la palabra de Dios. Lo primero que vamos a explicar es que cuando en el pasaje dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí realmente lo que está hablando es un atributo del Señor. Y ese atributo del Señor es que Él es eterno. Ese atributo del Señor es que para Él no vive en el tiempo que vivimos nosotros. Aunque Él está hoy aquí en medio de nosotros, Él también sabe todo desde antes de la creación, porque Él ha existido desde siempre, desde el principio. Entonces, aquí sencillamente estamos disfrutando el atributo de la eternidad de Dios, pero también disfrutamos de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús no ha venido hasta ahora? Pues para mí son las 8:05 de la noche. ¿Por qué Jesús no ha venido hasta el momento? Porque aquí vemos que Él tiene paciencia, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él, que todos vayan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere nuestro Dios? Que muchos otros puedan hacer parte de su pueblo, de ser hijos de Él. Por eso Él no ha venido en este momento. Y eso lo conectamos con el Evangelio, ¿se acuerdan? ¿Cuándo va a venir Jesús? Hasta que no se haya predicado el Evangelio en todos los lugares. Y a esta hora todavía faltan personas y lugares por escuchar el Evangelio. Martín levantó su mano. Sí, es precisamente lo que acaba de decir, que Dios es eterno, el tiempo es para nosotros simplemente. Entonces Dios es pasado, presente y futuro. Él es la eternidad misma y nosotros pues somos ¿cómo le puedo decir? Somos un granito de arena que va rodando. Hoy estás aquí, mañana ya no estás. Pero para Dios es es la eternidad y Él es el dueño de la eternidad. Así es de que, no, usted ya lo había dicho. Bien. Entonces, es importante estos versículos para presentar ¿qué? Defensa, porque para eso estudiamos la palabra de Dios. Si alguien les pregunta a ustedes, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es esto, lo que leemos en estos versículos. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que vuelva del arrepentimiento. En Ezequiel también encontramos ese mismo mandato, ese mismo deseo de Dios. En Ezequiel 33:11. Yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío vuelva al camino. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos apreciar esa preciosa misericordia de nuestro Dios. Y al leer esto, usted y yo solo necesitamos inclinar nuestras cabezas, levantar nuestras manos y decir, gracias Señor por tenernos en la fe, por tenerme en tus caminos, que es lo más importante para nosotros en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Entonces, recordemos que el primero y segunda carta de Pedro nos habla del amor de Dios y sobre todo el amor de Dios, como escuchamos de Ángel, como Pedro es llamado el apóstol de la esperanza en medio de la persecución. Vamos a hablar un poco del fin del mundo en unos minutos y hemos aprendido de cuál es la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 3:9 es un versículo para la memoria. Son de esos versículos que necesitamos memorizar. ¿Qué quiere Dios? Que el hombre vuelva al arrepentimiento. Él es paciente, Él no retarda su promesa. Vamos a profundizar algunos temas y sobre todo tenemos tres temas para profundizar con esta lección. Y el primer tema que tenemos para profundizar, hablando de a los que mostraron indiferentes con respecto a la elección, Pedro les dice que procuren fortalecer su llamado y elección. Está en 2 de Pedro 1:10. Bueno, cuando Pedro les dice esto, procuren fortalecer su llamado y elección. ¿Qué significa esto? Ángel y Mari, y luego Ángel. Sí, es como un llamado, una exhortación a crecer en gracia y en conocimiento para que se den cuenta del precioso don que poseen, el don de la fe.
Muy bien, Ángel. Sí, lo mismo es un exhortamiento, pastor, porque como él lo dijo, lo mismo que verificamos en el video en su palabra, es para que nosotros crezcamos, se lo decía al mismo tiempo en el pasado como a nosotros, que no desmayemos y que confiemos, es un exhortamiento. Katia. Muy bien, Ángel. Sí, profesor. Para mí, hacer firme nuestra vocación y elección es estar firmes en la palabra de Dios, ¿no? Porque dice que también así no vamos a caer jamás. Y estar firmes significa también estar estudiando siempre su palabra y la vocación que Dios nos ha dado al conocerle a Él, que es lo mejor que hemos podido, bueno, que no hemos hecho nosotros, pero que Él sí lo ha hecho en nosotros. Gracias, Félix. Se manifiesta que nosotros somos elegidos no por nuestros méritos ni por lo que nosotros tengamos dentro de nosotros, sino por la misericordia de Dios. Y esto de aquí fue hecho no solamente desde que nacimos, sino desde mucho antes de la creación. Y ya Dios había elegido a quienes iba a tenerlos en su elegidos para su obra. Esto de aquí no depende de lo que nosotros seamos, sino de lo que Dios en su infinita misericordia y sus dones que nos da, nos lleva a su servicio, a su obra. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas las participaciones. Y bueno, pues Efesios 1, cuando estudiamos Efesios, los versículos del 1 al 11, pues habla muy bien de los elegidos. Y una de las cosas que yo quiero animarlos con esta sección es que somos muy benditos. Somos benditos al ser elegidos, al ser llamados. Recordemos que nosotros no fuimos llamados por tener fe. Nosotros fuimos llamados para que se nos diera la fe. Por eso, cuando estamos leyendo que la elección ocurrió antes de la creación del mundo, pues claramente aquí vemos que no hay ninguna contribución nuestra. ¿Recuerdan la doctrina del decisionismo? Donde muchos dicen, yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo. Pues cuando la Biblia dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, pues ¿cómo yo voy a poder escoger a Cristo antes de la fundación del mundo si yo no existía? Eso es un atributo único de Dios, un atributo único que Él tiene de habernos llamado por el Evangelio. Por eso, muy importante que nosotros reconozcamos, como está en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, que ya lo estudiamos aquí como ese recuerdo, ¿cierto? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál fue el proceso particular que usted y yo hemos vivido para estar acá? Pues dice Pablo que ahora sabemos bien que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado o Él ha elegido. Entonces aquí tenemos un primer punto muy importante. Él lo llamó a usted, Él me llamó a mí. Y dice de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció también, ¿qué? Los predestinó. Entonces aquí vemos ese llamado de la elección, que es muy importante para usted y para mí, porque Él nos llamó para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó también, ¿qué? Los llamó a la fe. Y es muy claro esto. Y cuando a ustedes alguien les diga, es que yo fui elegido porque tengo fe, yo fui llamado porque tengo fe, por favor, usen Romanos 8, versículo 30, o pueden usar Romanos 8, del 28 al 30, para enseñarles que están equivocados, que la Biblia nos muestra que Dios nos llamó, nos eligió, nos predestinó. ¿Para qué? Para darnos la fe, no porque teníamos fe. Entonces, es un argumento más para defender los que creen el decisionismo,
el que yo acepté o el recibí a Cristo. No, toda la gloria es para Él. Y como recibimos la fe, es aquí donde somos nosotros justificados. Y ya sabemos, el ser justificados es ser declarados inocentes por la vida perfecta de Cristo, por su sufrimiento, su muerte y resurrección. Y como Él nos justificó, también que los glorificó. Y cuando estemos en el cielo, vamos a disfrutar de este llamado. Por eso, para usted y para mí, cuando leamos de que somos elegidos de Dios, o como Pedro habla aquí, que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, sintámonos muy bendecidos. Es un privilegio ser hijo de Dios. Y otra vez, cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos y damos gracias, Señor, por esa bendición tan grande que has hecho en mí al llamarme. Martín. Sí, aquí se habla precisamente de la predestinación. Dios nos elige, nos llama y nos predestina para darnos la fe y a la vez, en este caso, hacer su propósito que Él tiene precisamente para uno. ¿Qué diferencia hay entre la predestinación de la competencia, bueno, de Calvino, de los reformados, y la elección y predestinación, en este caso, de los luteranos, de nosotros? Es un poquito medio confuso, para mí es lo mismo, pero tiene que haber algo que nos muestre, bueno, más o menos lo entiendo, pero sí, ¿no lo puede explicar así rápidamente? Claro, vamos a hablar un poco acerca de eso en esta sección que sigue. Y bueno, pues como lo enseña Calvino, es diferente a lo que enseña la Biblia, ¿cierto? No como lo enseñamos los luteranos, sino como lo enseña la Biblia, que es lo importante. Acuérdense que es así como vamos a seguir hablando. ¿Qué dice la Biblia frente a eso, verdad? Entonces lo que estábamos viendo acá, que la conclusión de esto es que cuando llegamos a la fe no viene después de la elección, sino que al contrario, ¿cierto? Nosotros primero fuimos elegidos, ¿cierto? Y luego se nos dio la fe. Entonces, tenemos fe porque fuimos, ¿qué? Perdón, vamos a otra vez a leer la frase. La conclusión a la que podemos llegar es que la fe viene después de la elección. En otras palabras, no fuimos elegidos debido a nuestra fe, sino que tenemos fe porque fuimos elegidos, ¿cierto? Y esto haciendo concordancia a lo que nos enseñó Romanos 8:28. Y hablando de lo que está diciendo un poco Martín, pues, ¿qué cree la doctrina calvinista? La doctrina calvinista dice que la fe no se pierde, porque ellos tienen esa frase, salvos, siempre salvos. O ellos también dicen que las personas son escogidas desde la eternidad para ser condenadas o ser salvas. Cuando escuchamos esa frase de que las personas son escogidas desde la eternidad para ser condenadas, pues ya sabemos presentar la defensa. Lo que leímos en San Pedro, en segunda de Pedro 3, ¿se acuerda? Que el Señor espera porque no ha venido, porque Él quiere la salvación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre sea salvo. Entonces, cuando hablamos de que es posible perder la fe, es algo que necesitamos tomarnos en serio. Entonces, Martín y los demás hermanos, los calvinistas dicen que si usted es salvo, no puede perder la fe. Pero si nosotros hoy confesamos la fe en Jesús y no tenemos temblor y temor a Dios, sino cuidamos nuestra salvación. ¿Y cómo cuidamos la salvación? Pues uno de los motivos es que mire lo que ha pasado con la vida de muchos de ustedes. Ustedes estaban cómodos en sus iglesias, en sus congregaciones, escuchando la palabra de Dios, llegaron a Academia Cristo, pensaron que era un instituto más para estudiar la Biblia, pero muchos de ustedes, no estoy hablando que es el caso de cada uno de ustedes, muchos de ustedes, en las historias que yo conozco, y algunos de ustedes están acá con más o menos la misma historia, se dieron cuenta que su iglesia no enseñaba la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron ustedes? Pues quisieron hablar con su pastor o la persona encargada de la iglesia y no quisieron escuchar la palabra de Dios.
Entonces, ustedes no se congregan con esos grupos por cuidar su fe, porque no quieren perder la fe. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Para cuidar nuestra fe. Por eso el punto de tener el grupo sembrador, porque no solamente usted va a cuidar su fe, sino que también va a cuidar la fe de otros. ¿Cómo cuidamos nuestra fe? Cuando tomamos la Santa Cena con frecuencia, cuando estamos leyendo la palabra de Dios todos los días, meditamos en ellas. Y la invitación siempre es, ustedes cuando terminen todo su proceso de discipulado 1 y 2, no sé si algunos de ustedes van a estar en el seminario, no lo sé, pero lo importante es que sí les animo a que todos los días estén estudiando la Biblia. Todos los días hay que estudiarlos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay que mantenernos sincronizados. Y es ahí donde podemos ver de que Pedro advierte, ¿cierto? Fuertemente esto. Y vamos a leer 2 de Pedro 2, 20 al 22. ¿Quién desea leerlo, por favor? 2 de Pedro 2, 20 al 22. ¿Puedo, pastor? Dale. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿El otro también? Sí, señor. Sí. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Muy bien, entonces es un fuerte lo que dice Pedro aquí. Y el perro era considerado un animal impuro en las épocas bíblicas. Los perros no eran animales domésticos como los tenemos hoy en día, eran animales carroñeros. Y bueno, pues recuerden lo que pasó con Jezabel, cuando cayó del techo, cuando cayó de ese segundo piso y murió, fue atropellada por unos caballos y luego llegaron unos perros y comieron todo su piel, porque los perros eran animales carroñeros. Y el puerco también sabemos que son animales impuros. Entonces aquí vemos claramente que los que pierden la fe, pues mire lo que puede pasar. El perro vuelve a su vómito y llega peor. Y bueno, hay que tener mucho cuidado. A mí me da mucha tristeza personas que yo conozco que no, yo conocí un compañero que trabajó conmigo en una empresa y se montaban los buses a predicar, y yo le admiraba eso a él, de que él tenía esa alegría de predicar. Pero yo no sé qué pasó con él en su vida privada y él dejó de congregarse y me dio mucho pesar porque él cambió sus comportamientos increíblemente, ¿sí? Ya no era fiel en su matrimonio, ya era cada día más alcohólico, o sea, tuvo un cambio total. Entonces es más o menos para entender a dónde podemos volver a caer. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Por eso, Pablo también habló de esto en los Filipenses, y eso lo leemos en 2 de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12, ¿cierto? Que dice, bueno, ¿cómo vamos a cuidar nuestra salvación? Ocúpesen de su salvación con temor y temblor. ¿Qué es el temor? Reverencia, primer mandamiento. Este temor no es de miedo, es de que para mí es mi Dios, mi creador, mi salvador, y tengo reverencia a Él. Voy a cuidar lo grande que Él me ha dado. Es un privilegio ser hijo de Dios. El temblor, pues, son cosas que no podemos controlar cuando nuestros músculos tienen este movimiento de temblar que sabemos. Entonces, Dios quiere que no haya, que tengamos esta salvación en nuestro ser, en toda nuestra vida. Que no seamos de doble ánimo. Por eso necesitamos cuidarnos bien en cuanto a lo que la Biblia dice. Y mucho cuidado. No estamos diciendo de que
como la salvación se pierde, entonces la salvación sí la vamos a ganar. No. Recuerden que la Biblia es muy clara. La salvación es un regalo, como lo leímos en 6:23, Romanos 6:23. Es una dádiva de Dios, Efesios 2:8 y 9. Por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:24, somos justificados por la fe en Cristo. Es un regalo. Pero nuestro viejo hombre sí tenemos la capacidad de ¿qué? De rechazar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la salvación es un regalo de gracia, un regalo inmerecido, pero por nuestro pecado, nosotros, en verdad, caemos en el error de rechazar muchas veces. Por eso, vamos a tener un beneficio cuando nosotros temblamos, ¿cierto? De perder la fe, temblamos de miedo por no perder la fe, estamos preocupados por no perderla. Y tenemos esa promesa del Espíritu Santo. ¿No vamos a qué? A tropezar. No vamos a estar en peligro, ¿cierto? Porque nuestra fe va a estar siempre en mantenimiento. ¿Y cómo es el mantenimiento de nuestra fe? Estudio la palabra de Dios, Santa Cena, la oración. Es muy importante eso para nosotros. Recordemos las palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie, y aquí está la promesa, nadie las va a arrebatar de mi mano. Entonces, cuando cuidamos la salvación, es ahí donde tenemos la seguridad de que no vamos a perder la salvación. Pero si yo digo, la salvación no se pierde, pero no me congrego, o sea, no doy frutos de arrepentimiento, no hay frutos de fe, no hay frutos de nada, pues, ¿qué dice la Biblia? Usted está perdido, ¿sí? En el caso de nosotros, damos gloria a Dios de que nos mantiene en sus caminos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Muy bien, y aquí es donde, Martín, si quedó más claro de los calvinistas, ellos dicen la fe, claro, ¿cierto? Claro, y con estas últimas citas bíblicas y lo que explicó, pues sí nos da temor. Ahora sí, obviamente, pues dejamos de congregarnos, dejamos de estudiar, dejamos de orar, obviamente que volvemos a la vida anterior. Así el diablo es. nos vuelve a cachar el diablo, pero sí, gracias a Dios que nos permita continuar. Así pero es. Sí, muy bien entendido, gracias. Así es, entonces ya sabemos que la idea del calvinismo es algo muy extraño. Una vez salvo, siempre salvo. Y bueno, para mí, pues eso es una doctrina que lleva al fariseísmo y también al legalismo. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de la lección, pues es donde hay muchas especulaciones, pero usted y yo estamos aprendiendo cómo hacer defensa, hacer apologética a esto, de que la fe es un regalo, de que no lo ganamos, de que no lo merecemos, pero una vez más hay que cuidar ese regalo, ¿cierto? Hay que cuidarlo y cuidarlo bien, es nuestra herencia, no la podemos descuidar. Muy bien, y tenemos la última pregunta para esta noche hablando del fin del mundo, que Pedro habla también de esto. Entonces, en medio de las tribulaciones, en medio de todo lo que estamos viviendo, pues en 2 de Pedro 3, 10 al 13 nos dice, pero el Señor llegará como un ladrón en la noche, ese día los cielos desaparecerán en medio de gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemada. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará su justicia. Bueno, Pedro nos habla un poco de esto. ¿Cómo son o cómo serán ese nuevo cielo y esa nueva tierra? ¿Quién desea participar? Ángel y Maribel y luego Alejandra. Sí, de acuerdo a lo que se puede ver en Pedro, dice que va a ser eterno e incorruptible y reservado para sus santos, para sus elegidos. Van a estar llenos de la gloria de Dios
Si buscamos en otros pasajes bíblicos, en Apocalipsis especialmente, que habla mucho sobre el fin del mundo, habla de la nueva Jerusalén, donde ya no habrá más llanto ni sufrimiento, solo justicia, paz y vida eterna para el pueblo elegido de Dios. Muy bien, excelente, Alejandro. Sí, pastor. Dice que el cielo, la nueva tierra, es un lugar físico en el cual moraremos con cuerpos físicos glorificados. Primera de Corintios 15, 35 al 58 lo dice. En el cielo experimentarán los creyentes, será nuevo y perfecto planeta en el cual viviremos. La nueva tierra estará libre de pecado, maldad, enfermedad, sufrimiento y muerte. Será muy parecida a la tierra actual o quizás aún una recreación de nuestro actual planeta, pero por supuesto sin pecado. Muy bien, excelentes respuestas. Entonces, tenemos esa realidad, ¿cierto? Lo escuchábamos de Ángel y Maribel. Morará la justicia, pues Pedro lo está citando en 2 de Pedro 3:13, es decir, de que no habrá en el cielo ningún efecto del pecado. Allá vamos a vivir perfectamente, ¿cierto? Y otra vez va a volver la paz, la armonía y la paz que existían en el jardín del Edén. Igualmente la esclavitud a la que fue sometida la tierra, pues cuando vemos los huracanes, los maremotos, las inundaciones, las hambrunas, todo eso va a desaparecer. Y tenemos esa bendición de que esa enemistad que existe entre los animales y los humanos también va a desaparecer. Isaías habla un poco de eso. En Isaías 65:25, el lobo y el cordero descansarán juntos, el león comerá paja con el buey. Y eso es, otra vez, libro profético, haciendo una comparación, una analogía, y también en Apocalipsis 21:4, que nos dice, no habrá muerte, ni llanto, ni lamento. Y en Apocalipsis 22:3, pues el trono de Dios y el Cordero estará en medio de ellos y lo adorarán. ¿Qué estaremos haciendo en el cielo? Lo que está haciendo la iglesia triunfante. Acuérdense que usted y yo en este momento somos la iglesia militante, somos la iglesia militante, pero cuando estemos en la iglesia triunfante no vamos a sufrir nada de esto. ¿Y cuál será el resumen de todo esto? Todo será perfecto. Seremos perfectos. Y Alejandro ya lo dijo, pues cuando hablamos acerca del fin del mundo, encontramos que hay dos interpretaciones, ¿cierto? Algunos creen que Dios va a destruir, y esa palabra es clave, el viejo cielo y la vieja tierra con fuego y los remodelará, según lo leemos con Pedro. Y a partir de las cenizas para crear el nuevo cielo, la nueva tierra, otros creen que Dios va a destruir o aniquilará o vaporizará el viejo cielo, la vieja tierra, para que ya no existan más y de la nada hará una nueva tierra. Esas dos interpretaciones, cualquiera que sea, son válidas, ¿cierto? No sabemos todo lo que va a pasar, pero sí tengamos la confianza que si Jesús viene en este momento, nuestros cuerpos serán transformados y lo recibiremos en las nubes y estaremos con Él para siempre. Estando nuevo cielo, nueva tierra, aquí o allá donde lo crea, no nos importa. Lo que nos importa es estar con Él, ¿cierto? Que es esa gran bendición que tenemos por ser justificados, por ser elegidos, por ser llamados. Y por eso damos gracias a Dios de que Él nos ha llamado para ser sus hijos. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Muy bien. Vamos a terminar con oración. Ya algunos de ustedes me mandaron la tarea de Pedro. Muy bien. Es el mismo tema que estamos hablando. Recuerden la tarea grande, que es escribir de cada libro un resumen o qué es el propósito de cada libro. Y bueno, como Ovidio, que hoy no está, manda saludos, porque hoy tiene una visita especial. El misionero Mike Harman lo está visitando hoy. No pudo acompañarnos, pero recuerden algo bien
buena compensación o bien resumido el propósito de cada una de estas cartas que hemos estado estudiando. Vamos a terminar con oración. ¿Alguien tiene algún motivo personal para orar? Yo, pastor, Hola Norma, ¿cómo estás? Claro que sí. bien, hoy no me he me sentí un poquito mal y porque oran por mi salud. Claro que sí. ¿Alguien Ya. más? También. Por Muy un bien. muchacho, Sí, dale. sí, por un muchacho que está un poco delicado. Bueno, no delicado, sino posiblemente tenga una revisión médica que esperemos no sea grave. Puede pedir por él también. Feliz. Que mi país encuentre la paz y vuelva a la normalidad, que todas las personas puedan movilizarse y trabajar en paz y sin... Claro que sí. Vamos a orar. Señor de los cielos, gracias te damos infinitamente por esta noche de estudio, de palabra, de estar con estos hermanos con los cuales vamos a estar en el cielo disfrutando esa gran bendición de ser llamados tus hijos. Damos gracias por esa elección que has tenido con nosotros desde la eternidad. Y por eso clamamos, Señor, que pongas en nuestros corazones, por la obra del Espíritu Santo, el deseo de cuidar nuestra salvación, que deseemos tu palabra cada día, que el Espíritu Santo haga que seamos creyentes diferentes. Oramos, Señor, aún por nuestros enemigos, los ponemos en tus manos, que seas tú tratando con ellos, puesto que ellos nos persiguen, ellos muchas veces usados de malas intenciones para hacernos caer de la fe, pero finalmente, como oramos en el Padre Nuestro, tú nos libras de todo mal y tú cuidas nuestras almas, que es lo más importante, y en eso confiamos en ti. También, Señor de los cielos, pedimos que nos mantengas unidos en la fe bíblica, hasta que vengas por segunda vez. O si partimos de este mundo, Señor, en cualquier momento, también confesamos y creemos en nuestra resurrección, en la resurrección de los muertos, que es una doctrina muy fundamental, la cual también confesamos. Te pedimos por Norma, oramos por su salud, ayúdala conforme a tu voluntad, que pueda recuperarse, que seas tú su mejor médico y que seas tú tratando con ella. También oramos por Félix, por su país, por Ecuador, para que pueda normalizarse todo, para que todos podamos aprender de que todo tiene un límite, las protestas tienen un límite, de que generalmente todas las personas necesitamos trabajar, necesitamos buscar el pan diario, y oramos por esto para que les ayudes y puedan llegar a acuerdos con el gobierno. También damos gracias por Ángel Lara, que está cumpliendo un año más de vida. Te pedimos que lo mantengas en tus caminos, bendice también a su familia, fortaléceles. Y también oramos por Martín, en oración por un muchacho que necesita pues ir al médico, que todo sea conforme a tu voluntad. Damos gracias por la lección en esta noche, que el Espíritu Santo siga morando en nosotros, fortaleciendo nuestra fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a despedirnos y tenemos a Félix en primer lugar. Puedes despedirte. Sí, buenas noches, hermanos, que la bendición de Dios nos acompañe en nuestro descanso y que su amor inmenso se manifieste en nuestras vidas y en nuestra familia. Ángel. Sí, muchas gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que la paz de Cristo more en sus familias y que día con día les resguarde de cualquier vituperio. Hasta el próximo miércoles. Bendiciones. Álvaro. Buenas noches, bendiciones. Ángel y Maribel, o Maribel y Ángel mejor. Buenas noches, bendiciones. Nos vemos en la próxima clase, si Dios lo permite. Dios les bendiga a todos, que descansen todos. Gracias. Muy buenas noches. Gracias por Gracias. todo. Amelia. Pastor y compañeros.
compañeros, buenas noches. Dios los bendiga y según la voluntad de Dios, nos encontramos el miércoles. Bendiciones a todos. Alejandro, Buenas noches para todos y que tengan un buen descanso. Bendiciones. Lorena, Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias por la clase. Katia, Buenas noches a todos otra vez. Que Dios les bendiga. Dios bendiga su descanso. Muchas gracias, profesor, por la clase. Norma, Buenas noches para todos, bendición y Dios primero, nos vemos el miércoles. Martín, Sí, buenas noches a todos. Una clase muy interesante. Nos abrió la mente y el corazón. Y creo que Pedro dice mucho la verdad. Gracias por la clase, pastor, y buenas noches para todos. Bendiciones. Dios mediante, en la siguiente nos vemos. Dios les bendiga, una buena noche del Señor y están en mis oraciones.